Bueno, entonces vamos a refrescar bases de lo que es los balances nutricionales. Cuando yo vaya a realizar un balance nutricional, en general debo tener en cuenta 7 pasos. El paso número 1, que es los requerimientos nutricionales de la especie a la cual vamos a formular ese balance nutricional. 2, los aportes nutricionales de acuerdo a las materias primas con las que estemos trabajando. 3, considerar algunas restricciones nutricionales, la materia prima y las especies. 4, voy a elaborar un cuadro de datos. En el paso número 5 voy a elaborar un cuadro de fórmulas. Cuadro de fórmulas. En el paso número 6 voy a correr el programa y voy a hacer ajustes para que haya lugar. Y en el paso número 7 voy a realizar la interpretación de los resultados de el balance que me realice el Excel. Entonces, ese es como el esquema general cuando yo tengo ese reto de elaborarle un balance nutricional a cualquier especie. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un caso o está en la idea de elaborar un balance nutricional, de muchos datos que se nos vienen a la cabeza que están en el ambiente, en la revisión de literatura, en el entorno, y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta? Y esa es como la línea que debemos seguir para elaborar esos balances nutricionales. Primero, el requerimiento de nuestra especie, el aporte nutricional de lo que los animales están consumiendo o de la materia prima disponible, las restricciones que tienen el uso de materias primas o los mismos estados fisiológicos de los animales o de la misma especie. Ya en nuestro amigo Excel, pues ahí tenemos la posibilidad de elaborar el cuadro de datos, su respectivo cuadro de fórmulas, probar primero el programa para hacerle algunos ajustes y correcciones y luego la interpretación de los datos. Lógicamente que previo a esto, pues hemos activado en nuestro Excel Solver, si lo tenemos o no lo tenemos activado. Vamos a la pestaña de archivo
Luego vamos a la pestaña de mm, más aquí, opciones. En opciones vamos a en complementos. Aquí estoy en general. Vamos a complementos. Después de complementos me despliega esa ventana de voy a ir y aquí ya tengo activado Solver, porque ahí está palomeado. En el caso de no tener, lo activamos y le damos a aceptar y comprobamos que esté activado yendo a el menú a datos y en la parte final de datos, aquí me dice Solver. Si le doy clic lo despliego y él ya me de diálogos, pues invitándome a interactuar con el programa, que establezca un objetivo, que seleccione un máximo o un mínimo o que seleccione otro valor. Él me dice aquí también que le diga que cuáles celdas van a variar o van a cambiar. Y son las restricciones que yo voy a irle agregando a medida en que voy cargando el programa y para hacer el respecto, la prueba. Aquí es importante activar en método de resolución el simplex LP es programación lineal simple y eh, ese sería como punticos de inicio a tener en cuenta. Bueno, entonces acogiéndonos a los lineamientos, primero que todo nos dicen de requerimientos nutricionales. Mm, voy a dejar de compartir un momentico este Excel para pasarles, compartir y refrescar lo que es tablas de requerimientos nutricionales. En este caso hemos venido trabajando y cerdos y con ese recorderis vamos a continuar con esta formación. Para de compartir este Excel para proceder a compartirles las tablas de requerimiento nutricional. Bueno, entonces ahí tengo unas tablas brasileñas para aves y cerdos que habla sobre composición de alimentos y requerimientos nutricionales. Estas tablas, la, el respectivo índice o la tabla de contenidos manifiesta los diferentes capítulos. En el capítulo 3 nos habla bueno, el capítulo 2 nos habla de requerimientos nutricionales de las aves y el capítulo 3 nos habla de requerimientos nutricionales de los cerdos. Entonces vamos a trabajar, para no ser repetitivo el mismo cuento, sobre elaborar un alimento balanceado para cerdos en crecimiento. Aquí tengo yo tengo
En la página 137, requerimientos nutricionales de cerdos en crecimiento. Entonces, en el mismo PDF, en la parte izquierda, 107, Enter, ya estoy en el capítulo de requerimientos nutricionales de cerdos en crecimiento. De acuerdo al interés que nosotros tengamos para cerdos en crecimiento, nos presenta diferentes fases o pesos y sus diferentes requerimientos. Esta presentación es una socialización de resultados de investigación donde de diferentes diseños experimentales se han probado dietas y se han probado fuentes de alimentación y han sacado unos consolidados sobre, de acuerdo a pesos que recomiendan los autores, qué requerimientos nutricionales se necesitan los cerdos en etapa de crecimiento. Entonces, voy a obviarme la metodología que ellos utilizan, porque ahí lo que me están diciendo es qué metodología utilizaron, cuáles son las fórmulas que ellos aplicaron, qué tuvieron en cuenta para cada uno de los nutrientes y luego consolidan esa información en una tabla. Entonces yo voy a ir ya a buscar. En la tabla 69 me habla ya de requerimientos nutricionales de lechones de alto potencial genético en la fase pre-inicial con desempeño medio, machos castrados, hembras. Machos castrados y hembras. Eso me habla en la tabla 69. En la tabla 70 me habla de requerimientos nutricionales de cerdos, machos castrados, de alto potencial genético, desempeño regular. Y en la tabla 71 me habla de requerimientos nutricionales de cerdos, machos castrados, de alto potencial genético con desempeño medio. Y en la tabla 72 me habla de requerimientos nutricionales de cerdos, machos castrados de alto potencial genético con desempeño superior. En la tabla 73 me habla de requerimientos de cerdos, hembras de alto potencial genético con desempeño regular. Y entonces aquí es donde uno dice, bueno, ¿cuál escojo? El 74 me habla de requerimientos nutricionales de cerdos y hembras de alto potencial genético con desempeño medio. Aquí no me especifica si son castrados o no son castrados. Entonces me imagino que son enteros. Bueno, entonces nos vamos a buscar machos castrados y hembras, pues pensando en que son cerdos que están, aquí tengo unos requerimientos nutricionales de cerdos, machos castrados de alto potencial genético con desempeño medio.
Pues vamos a trabajar sobre esta tabla, la número 71. Entonces, aquí, siendo estudioso para elaborar dietas nutricionales, aquí me está colocando la posibilidad de yo formular 1, 2, 3, 5 balanceados. ¿Sí? Voy aquí formular, según estos datos, 5 balanceados. ¿Por qué? Porque ellos cogieron las fases de la siguiente manera. Peso vivo inicial entre 15 a 30 kilogramos, 15 a 30 kilogramos, y de 30 a 50 kilogramos. Yo puedo hacer un concentrado de 15 a 30, de 30 a 50. En crecimiento puedo hacer un concentrado de 50 kilos a 70 kilos de peso vivo. Y en la fase de terminación puedo hacerlos para de 70 kilos a 100 kilos o de 100 kilos a 120 kilos. Ahí puedo hacerme yo 5, 2, 4, 5 balanceados. Entonces vamos a empezar por el primer balanceado. Dijimos que primero los alimentos nutricionales. Entonces, de este primer balanceado de 15 a 30 kilos, tenemos aquí el respectivo rango de peso. Aquí está su peso promedio, lo que los animales nos van a ir ganando en peso diario, 0,616 kilogramos día, o sea, 616 gramos, más de 1 libra diaria. Lo que se requiere de suministro de alimento por día, 1051 gramos, o sea, 1 kilo con 51 gramos. Y ahí hay una relación de requerimiento de lisina digestible en gramos día de 10.413 gramos día. La energía metabolizable que requiere es de 3.200, ojo con las unidades, kilocalorías por kilogramo, es lo que requiere. Como estamos analizando punto número 1, requerimientos, ya tenemos varios de los datos. Entre esos, la energía, y ahora vamos a mirar la proteína que requiere. De proteína necesita 18.3%, de energía, de proteína de minerales. Tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio y el cloro. Ahí están sus respectivos porcentajes. Para un fósforo total del 0,6%, para un potasio del 0,470, sodio requiere 0,402 y cloro 0,19. Y nos facilitan también los aminoácidos que se requieren, los aminoácidos. Entonces,
tenemos aminoácidos digestible, que sería la primera columna, aminoácido digestible, lisina 0,991 y total 1,126. Entonces vamos a trabajar aminoácidos digestibles, lisina, metionina, metionina más cistina, triptófano, treonina, la respectiva arginina, valina, isoleucina, leucina, histidina, fenilalanina y fenilalanina más tirosina. Bueno, voy aquí a hacer un truco, un pequeño truco. Esta es la página, la tabla 71, página 140. Bueno, ¿hasta ahí alguna inquietud que tengan, chicos y chicas? ¿O vamos conectados y enganchados con los requerimientos nutricionales? Bueno, entonces me voy aquí a la página de la 149. Estoy aquí. Bueno, entonces voy a mirar. Vamos a dejar de compartir aquí. Volvemos a nuestro Excel y vamos a tratar el primer punto, requerimientos adicionales. Todas las especies, e incluso la humana, necesita o requiere 5 macronutrientes. Entonces, uno de los macronutrientes es el agua, la proteína, la energía,
los minerales y las vitaminas. Para fines de enseñanza, vamos a relacionar el agua con el color azul, la proteína con el color algo que se parezca a músculo a carne, la energía, colorcito amarillo, los minerales con color grisáceo y las vitaminas con color verde. Voy a ver quién está queriendo ingresar, como que ya ingresaron. Ah, listo. Permitir. ¿Usted estaba mirando el Excel, chicos? No, profe, yo no alcanzo a mirar. Yo no tengo proyección. Ya. No, profe. Casi los dejo en el camino, muchachos. Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, requerimientos nutricionales, repito, toda especie animal dentro de los macronutrientes requiere agua, proteína, energía, mineral y vitaminas. Solo que las especies altamente exigentes, que son aquellas que han sido modificadas genéticamente y que aceleradamente puedan dar rendimientos, el ser humano les ha hecho sus mejoras, pero al mismo tiempo ellas son exigentes en la calidad de los nutrientes, de tal manera que el agua no es agua, digamos, cualquier agua, tiene que ser en cantidad y calidad suficiente, y lo mismo entonces, la proteína que prácticamente es fuente de aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, pero principalmente nosotros balanceamos o tratamos de suministrar los aminoácidos esenciales. Entonces, aquí son 10 aminoácidos esenciales que nosotros debemos monitorear y tratar de cuantificar para que nuestros animales, ya sean aves, ya sean cerdos o algunos peces, tengan la proteína en cantidad y en calidad suficiente para que expresen su potencial genético y se desarrollen en el tiempo, en un tiempo, digamos, récord, que alcancen su crecimiento, desarrollo y su etapa productiva que la necesitamos. Entonces, usualmente de las proteínas son 10 aminoácidos, ahí iría el grupo para 1, para 2, para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí me estaba faltando una, entonces le insertamos aquí 10. En la energía, ahora miramos si los cerditos tienen alguna
aparte de su necesidad energética, algún ácido graso esencial que requieran en esa fase para que tengan un buen desarrollo y desempeño productivo. Y los minerales, entonces, como los macrominerales, como los esenciales, tendríamos aquí 5 de ellos, de acuerdo a la especie, de acuerdo a lo que leímos, 2, 4 y 5. ¿Qué serían? Calcio, fósforo, puede ser potasio, el otro el cloro y el otro mineral el sodio. Bueno, las vitaminas en eso no la vamos a balancear porque como vamos a agregar al final en la elaboración del contrato le agregamos una premezcla vitamínico mineral y con esa premezcla llenamos los requerimientos de vitaminas y de minerales. Requerimientos nutricionales. Bueno, entonces lo que vamos a formular en esta ocasión es un alimento balanceado para la fase inicial, de animales en peso vivo entre 15 a 30 kilogramos, en promedio 22.5 kilogramos. Un alimento balanceado para cerdos de peso vivo de 30 kilogramos. Entonces ya tengo el esquema, tengo la línea, tengo la guía de qué nutrientes requiero consultar y cuáles son los que voy a colocar en su respectivo orden de acuerdo a esta fase inicial. Yo lo único que voy a tomar es los datos de la que ahora ratico les socialicé y me dice que en proteína los animales requieren 18,13%. Entonces eso está en porcentajes, usualmente los coloco ya en forma numérica, serían 0,1813. Tienen que verificar que sea coma y que no sea punto. En cuanto a aminoácidos, la misma tabla, retomando los datos que les leí ahora rato,
me dice que aminoácidos digestibles empieza por la lisina. Y esa lisina que requiere es del orden del 0,991. Eso está en porcentajes. O sea que si es 0,991, para yo pasarlo de una vez a numérico, tengo que hacer 0,991. Acá estoy haciendo la división por 100. Y me dice que el dato que es de 0,00991. Eso es para la lisina. En cuanto a requerimientos, en cuanto a calidad de la proteína en este aminoácido. Luego tengo medicina, debo consultar. Tengo la tabla. Luego debo consultar el siguiente aminoácido, triptófano. Luego el siguiente aminoácido, treonina. Posteriormente, arginina y valina. Posteriormente, isoleucina y leucina. Tenemos isoleucina, leucina, histidina. Histidina, fenilalanina, y aquí me falta insertar otro porque tengo la combinación para esta especie, esta fase, para esos kilogramos de peso, fenilalanina más tirosina, fenilaltirosina. Entonces, más tirosina. Bueno, esos son los aminoácidos esenciales. Les recuerdo que hay aminoácidos, que hay nutrientes esenciales. Entre esos están aminoácidos esenciales, aceites grasos esenciales, las mismas vitaminas esenciales. Y cuando nosotros encontremos la característica de que son esenciales,
significa que se requieren para un buen desarrollo biológico, fisiológico, reproductivo, para que los animales se mantengan sanos, y que la característica de seres sociales quiere decir que los organismos no los pueden sintetizar, no los pueden construir, y por lo tanto es nuestra responsabilidad darlos en las dietas. En cuanto a calcio, tenemos que es el 0,7%, que serían, bueno, 0,7% dividido entre 100. 0,007 y así sucesivamente. Voy a mirar la energía que requiere. Dijimos que requiere 3.230 kilocalorías. 3.230. Estos son kilocalorías de energía. El tipo de energía voy a confirmar. Metabolizable. Metabolizable. Bueno, entonces, siguiendo los mecanismos, ¿cuál es la tarea de ustedes? Yo les dejo como los ejercicios iniciados, planteados, y la tarea de ustedes para que lo retomen el ejercicio es completar esos otros datos de metionina, de triptófano, de treonina, de valina, etcétera. Y lo mismo acá. Minerales. Lo pueden hacer solos, lo pueden hacer en grupo, se pueden llamar, etcétera, etcétera. Con eso, a grandes rasgos, tendríamos ya el paso número 1. Conocer, saber, encontrar los requerimientos nutricionales de acuerdo a lo que nos pidan. Nos han pedido que el balanceado que hagamos tiene que ser para cerdos de peso vivo entre 15 a 30 kilogramos, y los datos los tenemos en las tablas del NRC de Brasil para aves y cerdos. Posteriormente vamos con aportes nutricionales. Como yo ya tengo los datos, los requerimientos nutricionales, entonces cuando vaya a consultar los aportes nutricionales, los voy a consultar de acuerdo a lo que necesito, lo que nuestra especie necesita. Entonces voy a consultar, ya mi trabajo sencillamente es copiarme todo
esta columna de requerimientos básicos, la copio y la pego aquí. Y ya no son requerimientos nutricionales, sino son el paso 2. Son aportes nutricionales. ¿De quién son los aportes nutricionales? De las materias primas que vamos a utilizar en la elaboración de nuestros concentrados, de nuestros balanceados. Entonces, aquí vamos a colocar nuestra materia prima. Bueno, ¿y de qué materias estamos hablando? Las más básicas, las más recomendadas, las que más se encuentran en el mercado, aquellas que han sido estudiadas y que tienen un buen valor biológico para elaborar alimentos balanceados. En cuanto a fuentes de proteína, vamos a colocar una harina de pescado, como fuente proteica de origen animal, una harina de soya, como fuente proteica de origen vegetal, una harina de maíz, como fuente energética, y le vamos a colocar otra fuente de energética, harina de trigo, y habíamos hablado de que le íbamos a colocar una premezcla vitamínica, mineral a nuestro balanceado. Entonces ahí tengo ya las materias primas. ¿Cuál es el paso para completar este paso? ¿Cuáles son los aportes nutricionales de estas materias primas? ¿En qué me interesa conocer los aportes de las materias primas? En este caso, la harina de pescado, cuánta proteína aporta, cuánta lisina, metionina, triptófano, trionina, arginina, valina, isoleucina, histidina, fenilalanina, fenilalanina más tirosina. Energía, minerales, calcio, fósforo, cloro, sodio y pare de cocaína. ¿De quién? De cada una de las materias primas. De la harina de pescado, de la harina de soya, de la maíz, de la harina de trigo y de la premezcla vitamínico mineral. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? Me regreso a las tablas del MRC del Brasil para aves y para cerdos
en la sección de composición nutricional de alimentos. Voy a dejar de compartir este Excel, voy a volver a la tabla y ahí vamos a mirar en esos ítems cada una de estas materias primas para ver y poder desarrollar ese paso número 2. Bueno, entonces, sigo familiarizándome con esta opción. Vuelvo a la tabla o índice, a la tabla de contenido índice. Y en esta me dice lo siguiente. Capítulo 1. Composición de los alimentos y de los suplementos vitamínicos y minerales. O sea que si yo me voy a la página 17, ahí empiezo a encontrar diferente información. Entonces hablamos que una de las materias primas que es primordial y que nos garantiza un balanceado por su calidad biológica era la harina de pescado. Aquí hay varias materias primas en la tabla número 1 y mire que estas están organizadas por orden alfabético. Entonces, bueno, ahí están los aceites, vámonos a las harinas. ABC, cítricos, G, nada aquí. Mani. He llegado a lo que son las harinas de pescado. He estado por pescado, yo la estaba buscando por H. Tengo posibilidades de 2 harinas de pescado. Esto es de acuerdo a la calidad de la harina que hayan procesado. Cuando hablamos de una harina de pescado de un 61%, son aquellas procesos donde hay más músculo, hay menos escama, hay menos hueso, porque hay harinas que
tienen algo de músculo. Entonces sería una buena harina de pescado. Si ya me toca a mí comprar, decidir por qué tipo de materia prima me ofertan entre una de un 61% de harina de pescado y una de un 54%, yo escogería la del 61%, porque la del 54% quizá tenga más escama molida, más hueso, más cabezas, más colas, y a pesar de que eso viene en harinas, no voy a estar como garantizando de la mejor manera los aportes nutricionales que requiere la especie. Entonces, vamos a trabajar analizando nuestra primera materia prima, harina de pescado del 61% de proteína. Entonces, me dice que tiene materia seca 91.63. La materia seca es 91.63. Ahí me habla de una proteína bruta, lógicamente, que es del 61%. Por eso ahí dice harina de pescado 61%. Y me presenta unos coeficientes de digestibilidad para aves, pero no estoy trabajando en aves. Me presenta unos coeficientes de digestibilidad para cerdos. Y me dice que la digestibilidad para cerdos de esa proteína es del 80% en cuanto a la composición, en cuanto a proteína bruta, el 80%, proteína total. Pero lo digestible es del 48%. O sea que aquí voy a escoger, como escojo la harina de pescado del 61%, ese es con, digamos, con el parámetro que me dice que esa harina de pescado puede tener una digestibilidad de el 48%. Como para tener indicaciones o como para tener algunas aclaraciones o algunas consideraciones cuando yo vaya a hacer la compra. La grasa, ahí me habla de grasa y me habla de para aves y para cerdos. Grasa como tal, el ejercicio no me lo solicita, sino que me solicita la energía. Voy y busco acá energía. Entonces estoy en energía bruta o energía total de 4.199 kilocalorías por kilogramo de esa materia prima. Hay para aves y hay para cerdos. A mí me interesa la energía metabolizable. O sea, la energía que a mí me interesa aquí es de acuerdo al requerimiento que yo consulté. Hoy estoy aquí cerca de la tabla y cuando hice la consulta, yo coloqué energía metabolizable. Entonces, si coloqué energía metabolizable, la energía que a mí me interesa para cuantificarla para los cerdos también es energía metabolizable. Entonces,
cuando yo coloque los aportes nutricionales de la energía proveniente de la harina de pescado, el dato que debo tomar es este de 2845, que es la energía metabolizable para cerdos por kilocalorías, en kilocalorías por gramo de alimento. En esto aquí suele haber confusiones. ¿Por qué? Porque a veces toman el dato general de acá y lo que me interesa a mí es este dato de energía metabolizable. ¿Y por qué coloco o yo escojo energía metabolizable el dato de 2845? Porque cuando hice la consulta de requerimientos energéticos de los cerdos de ese peso, tengo hecha unidad de medida, esa anotación en esa unidad de medida. Entonces voy aquí con energía metabolizable de la harina de pescado. Bueno, teníamos proteína, agua, proteína, energía, y dentro de la proteína, aquí tenemos bueno, tenemos que buscar los aportes de aminoácidos. Bueno, aquí ya tenemos contenidos de aminoácidos totales digestibles para alimentos para aves y para cerdos de acuerdo a las materias primas. Y ahí están nuevamente por orden alfabético. Entonces vuelve y me aparece acá la harina de pescado, 31%, y me empieza a manifestar que de lisina tiene 4,34%, que de metionina tiene el 1,61% y así sucesivamente. Aquí están mis necesidades o mis aportes de aminoácidos de esta materia prima, que yo debo transportarlos al Excel para tener mi aporte nutricional de la harina de pescado. Apenas estoy en la harina de pescado. ¿Qué debo tener en cuenta? Ojo, que esta tabla tiene, de los mismos aminoácidos, tiene aminoácido total y también tiene los aminoácidos, pero digestibles para aves y aminoácidos digestibles para cerdos. Estamos trabajando en cerdos y la consulta que yo hice en cuanto a requerimientos nutricionales es en aminoácidos
digestibles de cerdos. Entonces, lo que yo debo tomar como referencia son la columna esta de este aminoácidos digestibles. Para cerdos. Coeficiente. Bueno, entonces aquí no se vayan a confundir en lo siguiente. Este de aquí me habla de un coeficiente de digestibilidad del 87.8%. Y acá tiene otra columna que habla del valor, ¿ya? Del 3.81. Entonces, el valor de aporte es el 3.81. En este caso, para cerdos, el valor de aporte sería de 3,61 y el coeficiente de digestibilidad es del 83.3%. Eso quiere decir que de un 3.61 que está compuesto en lisina, esa proteína, solo se aprovecha el 83.3%. Parte es lo que va a aprovechar el organismo, el resto el organismo lo deja pasar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando vayamos a tomar los datos, no nos vayamos a ir por esta columna de estos porcentajes altos, porque vamos a incurrir en un error de cargar los datos. Para nuestro harina de pescado. Y acá teníamos también, ya miramos lo de los minerales. Otra materia prima que nosotros trabajamos es la soya. Soya. Que no me quiero dar. Entonces vamos a buscar soya. Aquí estamos en aminoácidos. Voy a irme a buscar la soya. Trigo. Soya, aquí tengo soya, composición química y valores energéticos de alimentos para aves y cerdos. Entonces, la soya, aquí hay cantidades de soyas. Hay una soya cascarilla, soya concentrado proteico, soya harina al 48, soya integral extrusada. Acá hay soya integral tostada, soya integrada micronizada, esas 6 soyas. Entonces, yo lo que voy a escoger es una fuente proteica de origen vegetal como la soya y voy a escoger la del 45%. Entonces, ella me aporta proteína y si la escogí al 45%, pues la proteína que me aporta es del
45%. Entonces, miren aquí, me aporta una proteína del 45%. En cuanto a aminoácidos, bueno, ahí dejemos en 45%, ahorita pasamos a aminoácidos, y voy a mirar qué aporte energético me hace la soya. La soya me hace un aporte energético, vuelvo y juego, lo busco en energía metabolizable, porque mire que en energía bruta tiene 4079 kilocalorías por kilogramo de soya. Este siguiente columna es para aves y la siguiente es para cerdos, y en cerdos me interesa la energía metabolizable que me aporta la soya de 3.154 kilocalorías por kilogramo de alimento. Ya tengo la energía, tengo la proteína. Aquí también me habla de los minerales y me dice que calcio, fósforo me está aportando la soya del 45%, me está aportando un calcio de 0,24%, potasio de 1,83%, sodio 0,02, cloro 0,05 y fósforo total 0,53. Ahora sí tengo el reto de ir a buscar también lo que me aporta la soya en cuanto a aminoácidos, que eso sí es interesante. Vuelvo y busco en los estudios que hicieron estos señores qué resultados les dio a ellos en cuanto a aminoácidos. Me voy para la S. Soya 45%, ahí la tengo. Y empiezo a llevarme estos datos. Lisina, metionina, hacia las tablas que ya he creado. Treonina, arginina, todos ellos. Y los paso allá, pasándolos, no llevándolos en porcentajes, sino pasándolos en números como tal. Todos estos números los dividimos entre 100 y los colocamos allá en nuestro Excel. Luego de esto, el mismo ejercicio para el maíz y para el trigo, que son nuestras otras dos fuentes de materias primas que estamos en el paso número 2, que son aportes nutricionales de nuestras materias primas. Aquí tengo, bueno, para no volvernos sobre este mismo cuadro, ya tengo ubicado el aporte de aminoácidos de maíz. Hay varios maíz. Hay maíz alto en grasa, maíz alto en lisina, maíz germen, maíz harina gluten, maíz harina gluten al 60%, maíz precocido. Entonces, ahí lo que nos hablan es de un maíz
harina, gluten, maíz, harina, gluten, germen de maíz. Bueno, sería un maíz o alto en lisina o un maíz alto en grasa, el que podríamos escoger. Vamos a mirar arriba. Sobre la materia prima, maíz. MN, bueno, aquí tengo el maíz. Haríamos el primero maíz alto en lisina. De ese maíz me interesa la proteína bruta, ahí está. Y me interesa qué tipo de dato en cuanto a energía metabolizable para cerdos escojo de 3.409 kilocalorías de energía metabolizable. Y así sucesivamente. Entonces voy a dejar hasta ahí. Ahorita voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar, mejor dicho, para que nos quede un